Hola, yo soy Ethan Bible y hoy voy a hablar sobre la República Romana. Concepto y significado. La República es uno de los tres periodos de Roma. Esta es una forma de gobierno donde los cargos tienen un tiempo determinado. El origen de la palabra de república es de la palabra res publica, en latín. Eso significa cosa pública. La república se basa en el gobierno de la ley. No hay que confundir república con democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, lo principal es que todo el pueblo pueda votar. En cambio, en la república no necesariamente todo el pueblo tiene que votar. Inicio de la república. La república comienza con la expulsión del rey Tarquino el Soberbio el año 509 antes de la era común. Una de las razones por qué esto sucedió fue porque el hijo de Tarquino hizo unos actos que deshonraron a Lucrecia y ella se suicidó. El pueblo se enfureció y expulsó a este rey. Magistraturas, senado y asambleas. Los cónsules son dos personas que tienen el mayor poder. Cada uno de ellos tiene el derecho de vetar al otro. Vetar significa como cancelar su decreto. Los pretores, los édiles, cuestores y censores eran magistrados que tenían diferente poder, como los pretores, que tenían el poder de administrar la justicia, los édiles, que eran como los actuales alcaldes, que organizaban los Juegos Olímpicos, se encargaban en tener la ciudad limpia, etc. Los cuestores, que eran los encargados en recaudar los impuestos, y los censores, que eran los encargados en censar al pueblo romano. El Senado eran un grupo de personas que elegían a los magistrados y tomaban decisiones importantes. Las asambleas eran reuniones entre diferentes grupos de personas que expresaban sus opiniones y a partir de eso ayudaban a tomar algunas decisiones. Conflictos. Durante la República hubieron muchos conflictos con los patricios y los plebeyos. Estos conflictos eran porque los patricios tenían muchos derechos, podían ser parte del Senado y las magistraturas y no trabajar la tierra. En cambio, los plebeyos tenían muy pocos derechos, no podían ser parte de las magistraturas, tenían que trabajar la tierra, tenían que pagar impuestos. Por lo cual hicieron muchas luchas por conseguir más derechos. El tribuno de la plebe y las leyes escritas. El tribuno de la plebe se creó el año 494 antes de la era común, cuando los plebeyos dejaron de trabajar la tierra y reclamaron por más derechos. Finalmente, el Senado les entrega el tribuno de la plebe, que solo plebeyos podían participar y tenían el derecho a veto. Las leyes escritas se crearon en el año 451 antes de la era común, cuando los plebeyos nuevamente reclamaron y el Senado les dio las leyes escritas. Las guerras latinas y las guerras samnitas. Las guerras latinas fueron que unas ciudades latinas que estaban gobernadas por Roma se rebelaron y quisieron deshacerse de ella. Pero finalmente en el año 338 antes de la era común, Roma vence a estas ciudades latinas.
Las guerras samnitas fueron cuando Roma se quiso expandir al sur. Los samnitas, un pueblo del sur, los detuvieron. Roma estuvo a punto de perder en estas guerras, pero en el año 290 antes de la era común, Roma vence a los samnitas. Las guerras púnicas. Las guerras púnicas fueron entre Roma y una ciudad llamada Cartago, que está ubicada al norte de África. La primera guerra púnica ocurrió cuando Roma fue a conquistar Sicilia, pero Cartago ya la tenía conquistada y se ve amenazado por Roma, entonces comienza la primera guerra púnica, pero en el año 241 antes de la era común, Roma vence a Cartago. La segunda guerra púnica ocurre en el año 206 antes de la era común, cuando un general cartaginense llamado Aníbal decide cruzar los Alpes y los Apeninos. Este fue su recorrido, desde una ciudad de Cartago, fue por los Alpes y los Apeninos hacia Roma. Bueno, la tercera guerra púnica ocurre cuando Roma sabía que para seguir expandiéndose necesitaba destruir a Cartago por completo. Así que en el año 147 antes de la era común, Cartago es destruida. Conquista de Atenas. Cuando Roma conquista Atenas, queda maravillada con el arte, la música y la poesía. Así que empiezan a asimilarse a Atenas. El fin de la República. Las instituciones republicanas ya no podían controlar toda Roma. Estaba lleno de guerras civiles a cada rato. Ya las instituciones no podían controlar tanto territorio. La República termina con el asesinato de Julio César. A él lo asesinaron porque él tuvo el poder para controlarlo todo. Pero como la República estaba en contra de que una persona controlara todo, lo asesinaron. Bueno, en síntesis, pudiéramos poner esta línea de tiempo con todos los eventos que repasamos. Gracias por escuchar.